Buenos días, hoy en Comunicando la ley de Ohm y la potencia eléctrica. Como vimos en el último vídeo, la ley de Ohm relaciona las tres magnitudes eléctricas básicas. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es que si yo conozco el valor de dos magnitudes eléctricas básicas, a partir de ellas podré obtener el valor de la tercera. De modo que si conozco la resistencia y la intensidad, podré obtener la tensión. Si por el contrario conozco la tensión y la resistencia, obtendré la intensidad. Y si conozco la tensión y la intensidad, podré obtener la resistencia. Estas ecuaciones, estas tres, son la misma. Entonces, para recordarlo mucho más fácilmente, recurrimos a este triángulo en el que solo tenemos que acordarnos que la tensión va arriba. De modo que si yo quiero calcular la tensión, como I y R están al lado una de la otra, significa que están multiplicadas. Por lo tanto, la tensión será I por R o R por I, da igual. En cambio, si quiero calcular la intensidad, será V dividido por R. Y si quiero calcular la resistencia, será V dividido por I. Vamos ahora con una nueva magnitud eléctrica llamada potencia eléctrica. Esta magnitud se define como la capacidad de un dispositivo eléctrico de absorber o ceder una cantidad de energía eléctrica en la unidad de tiempo. ¿Quién absorbe? Absorben los receptores, como por ejemplo las bombillas. Las bombillas van a absorber una energía eléctrica y la van a transformar en luz y calor. Otro receptor puede, por ejemplo, ser un motor, que recibirá y absorberá esa energía y la transformará en movimiento. En cambio, otro tipo de dispositivos, como por ejemplo la pila, lo que hará es ceder energía al circuito. Bien, esta definición la podemos traducir matemáticamente. Siendo la potencia representada con la letra P y la energía representada con la letra E, podemos decir que la potencia de un aparato es la energía que consume en la unidad de tiempo. Bien, si nosotros queremos calcular la potencia, utilizaremos esta ecuación, pero si por el contrario lo que queremos es calcular qué energía consume nuestro dispositivo eléctrico, lo que haremos es utilizar esta misma ecuación, pero aislaremos la energía, de modo que la energía va a ser la potencia del aparato por el tiempo de uso de ese aparato eléctrico. Pero no solo podremos calcular la potencia a partir de la energía y del tiempo, sino que además podemos calcular la potencia de un aparato a partir de sus magnitudes eléctricas básicas, conociendo únicamente dos de ellas. Por ejemplo, si queremos calcular la potencia y conocemos la tensión que existe entre los extremos de un aparato o un dispositivo eléctrico y conocemos también la intensidad que lo atraviesa, podemos decir que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Bien, esto en el caso de que conozcamos la tensión y la intensidad, pero imaginad que no conocemos la tensión y la intensidad, sino que conocemos la resistencia y la intensidad. Pues no pasa nada, porque aplicando la ley de Ohm, como yo sé que la tensión es igual a la resistencia por la intensidad, si yo en vez de poner V aquí pongo R por I, y luego multiplico otra vez por I, al final me quedará R por I cuadrado. Con lo cual, yo puedo también calcular la potencia a partir de la resistencia por la intensidad al cuadrado, a partir de la resistencia de ese material por la intensidad que lo atraviesa al cuadrado. Pero imaginad que no conozco no conozco la intensidad, sino que conozco la tensión entre los extremos y la resistencia. Pues da lo mismo. Si no conozco la intensidad, lo que haré es transformar el valor de la intensidad en sus dos magnitudes básicas, es decir, la intensidad es igual a la tensión entre la resistencia, con lo cual me quedará que V por V entre R es la potencia, es decir, V al cuadrado entre resistencia. Por último, vamos a ver las unidades de la potencia y de la energía. En el sistema internacional, la unidad de la potencia es el vatio, escrito con V, pero representado por la letra W en honor a James Watt, creador de la máquina de vapor. Y la unidad de la energía será el julio, representado por la J, en honor a James Prescott Joule. Como la energía eléctrica hemos dicho que es la potencia por el tiempo, multiplicada por el tiempo, si hablamos de unidades tendremos que la energía, es decir, un julio, va a ser igual a la unidad de la potencia, es decir, un vatio, multiplicado por la unidad del tiempo, es decir, un segundo. De modo que un julio será un vatio segundo
Y digo vatio segundo porque cuando las unidades se multiplican no se dice por, se dice solo vatio segundo. Si yo digo kilómetro por hora, significa kilómetro dividido entre hora. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre? Que si utilizamos esta unidad, el julio, es decir, el vatio segundo, las cifras cuando calculemos energía eléctrica serán gigantescas. Para evitar esto, para que las cifras no sean tan grandes, utilizaremos otra unidad cuando calculemos energía eléctrica, que serán los kilovatios hora. En el próximo vídeo recordaremos cómo se realizan cambios de unidades. Hasta pronto, chicos. Seguimos comunicando.